tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bueno, pues antes que nada, permítanme decirles que la Alcaldía Iztapalapa, a través de la Dirección Ejecutiva de Cultura, les da la más cordial bienvenida a esta actividad que con motivo del Día Mundial del Libro y la Lectura hemos preparado para todos ustedes con la finalidad de acercarles temas que están relacionados con el libro, la lectura y por supuesto la producción de los propios libros, que es un poco el tema de lo que vamos a tratar hoy en esta charla que voy a tener con uno de los editores eh, de la editorial Sexto Piso. Eh, Esta editorial se ha caracterizado por tener materiales muy novedosos, por impulsar a escritores nuevos, nuevas voces, a poner al alcance de los lectores en habla hispana escritores poco conocidos a nivel internacional y por también escarbar por ahí en la historia de los escritores clásicos y recuperar algunas obras que vale la pena que ustedes conozcan. Es un trabajo realmente encomiable el que ha hecho Editorial Sexto Piso y hoy vamos a platicar, como les decía, con uno de sus editores. Él también forma parte del consejo editorial de de este sello editorial, valga la redundancia, y le damos la bienvenida a Felipe Rosete. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola, Jesús. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto estar aquí platicando contigo. Bueno, pues a ver Felipe, yo creo que mucha gente piensa, voy a pensar así, como me imagino que el grueso de las personas toman, consideran que es el trabajo de producir un libro, ¿no? Hay un escritor, escribe su libro, va, lo entrega a una editorial. ¿Qué hace la editorial con el libro? ¿Qué hace quién lo revisa? ¿Cómo es el proceso desde ese momento que un escritor entrega el libro hasta cuando lo vemos ya en el estante de alguna librería? Bueno, Jesús, mira, yo diría que el proceso incluso empieza pues justo desde la misma percepción de la obra, ¿no? Y ya después, pues cuando el escritor tiene ya su libro, considera que está terminado y que lo puede presentar a alguna editorial, pues tiene primero que fijarse en la editorial a la que lo quiere presentar, ¿no? Ujú. Generalmente, pues un escritor es también un muy buen lector y conoce más o menos pues, en qué editorial podría tener cabida su trabajo, ¿no? Entonces, ese es un aspecto muy importante porque luego la Ujú. gente cree que a nosotros nos pasa mucho, ¿no? O sea, mucha gente que incluso hasta se molesta porque uno no tiene el tiempo de atender todos los manuscritos que llegan, ¿no? La gente cree que por llevar su manuscrito, pues ya uno como editor tiene la obligación de leerlo y de Y de casi publicarlo. de publicarlo incluso, ¿no? Y pues no, de ninguna manera es así. Las editoriales existen precisamente por eso, ¿no? Hoy en día hay muchas editoriales que se dedican justamente a la autoedición, ¿no? Eh, que se dedican justamente a darle cabida a ese tipo de proyectos de escritores o escritoras pues, que creen que su libro ya debe salir, pues, nada más por el simple hecho de estar escrito, ¿no? Y a mí me parece bien, ¿no? Que haya gente que tenga esa confianza, pero la figura del editor hoy en día sigue siendo importante porque de algún modo sigue siendo un filtro, ¿no? O sea, un Ujú. filtro que ha existido desde hace cientos de años, ¿no? Un filtro a través del cual pues los lectores pueden ganar cierta confianza, digamos, ¿no? En los libros que están leyendo. Eh, es decir, si uno lee un libro de la editorial Anagrama o del Acantilado o de Ediciones Era, pues uno ya sabe más o menos qué tipo de libro se va a encontrar, ¿no? Qué tipo de autores, qué tipo de temas, qué tipo de estilos, ¿no? Y eso es lo que constituye pues a una editorial, ¿no? A una editorial que pueda perdurar, ¿no? Esa, digamos, complicidad con los lectores, esa marca, esa línea editorial. Entonces yo empezaría por ahí, ¿no? O sea, la gente que tenga sus manuscritos, pues primero tiene que pensar bien
a dónde los puede llevar. Y una vez que los lleva, digo, pues todas las editoriales también se reservan el derecho de aceptar manuscritos, ¿no? Nosotros ha sido nuestro caso también en algunas veces decimos, mira, ahorita no vamos a recibir más manuscritos porque honestamente no tenemos el tiempo de leerlos, tenemos ya un plan editorial cubierto de aquí a 4 o 5 años, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas editoriales que sí, que reciben constantemente, digamos, dependerá como del perfil de cada quien, pero eh, una vez que uno recibe un manuscrito, pues digamos que el paso siguiente, por lógica, pues es leerlo, ¿no? Es hacer una valoración de de ese texto, ¿no? Ujú. Entonces, generalmente pues, uno recibe el manuscrito pues, o impreso y engargolado o en un archivo, en una versión digital en Word o en un PDF. Y pues el primer paso es, como te decía, pues una valoración, ¿no? Uno puede recibir manuscritos originalmente escritos en español o puede recibir traducciones, ¿no? O sea, los traductores también se acercan a las editoriales con sus trabajos ya realizados y hacen sus propuestas editoriales. Entonces, en ambos casos, pues lo que toca al editor, pues es leer esos libros, esos textos, valorarlos y en caso de que, pues el editor le vea sentido, le vea algún valor, le vea, le interese, ¿no? Le apasione, le mueva, pues, la lectura de ese libro, lo considera importante, considera que dice algo, que está bien escrito, que es novedoso, que aporta, digamos, a ciertas discusiones o a ciertos cánones de estilo y demás, eh, pues uno decide publicarlo. En caso de que no le vea esas cualidades, pues uno decide no publicarlo y entonces lo más correcto ahí pues es comunicarle al escritor, que pues como hay muchas historias de esas, ¿no? Incluso con escritores consagrados, Mm. pues que su escrito pues para esa editorial y en ese momento pues no representa ningún interés o en ese momento no es posible publicarlo, yo qué sé, ¿no? Dar una respuesta al escritor con la negativa. En caso de que sí, pues ya lo que corresponde es pues comunicárselo al escritor también y llegar a un acuerdo con él, ¿no? O sea, firmar un contrato en donde el escritor le cede a la editorial los derechos de autor para la publicación de su libro por X cantidad de años, a cambio de un anticipo de tantos miles de pesos o euros o dólares o la cantidad y la moneda que se acuerden. Y ya sobre eso, digamos, ahí pues, se establecen también otras cláusulas en los contratos, ¿no? Pues el plazo de publicación de los libros, Número en cuanto a el tiraje, ¿no? También supongo que entrará ahí en ese. los tirajes. Sí, digamos que en un contrato de derechos de autor de saque no es tan usual poner los tirajes porque eso ya el editor lo determina pues un poquito más adelante, digamos, en el proceso, pero ese sería como el primer paso, ¿no? O sea, la dictaminación, hacer un dictamen, ¿no? Muchos editores hacen los dictámenes por cuenta propia, pero hay editores que encargan esos dictámenes, ¿no? Es decir, yo recibo el manuscrito y tengo un equipo de lectores en los que yo confío, entonces yo les mando ese manuscrito, les pago por su dictamen, ellos una hoja con un dictamen donde pues dan su opinión acerca del libro, si les parece valioso, si les parece publicable, si les parece no publicable, y desde luego, pues junto con todas las razones que acompañen esa opinión, ¿no? Eh, en nuestro caso, pues más bien lo hacemos nosotros directamente, el equipo de editores que conformamos el proyecto, cada quien generalmente consigue sus propios proyectos, ¿no? Le digo, a mí por ejemplo, ahorita, ¿no? Yo justo acabo de escribir a una agencia literaria en Estados Unidos para solicitar un libro, una biografía de Thelonious Monk, el jazzista norteamericano, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me interesa, me gusta mucho su música, me parece un personaje interesante, ¿no? Creo que tiene cabida en nuestro catálogo, es un libro que, digamos, por lo que yo pude ver en la información que aparece en internet y demás, pues es un libro importante que se mezcla, digamos, mezcla la historia de ese músico con la historia pues, del pueblo negro en Estados Unidos, ¿no? Con la esclavitud y con la liberación de la esclavitud, digamos, con toda la problemática de la población negra en Estados Unidos, el racismo y demás, que es un tema que a mí me interesa, que creo que
este, es digno de discusión en estos momentos, ¿no? Y creo que el libro puede aportar en cierto sentido. Entonces, escribo a la agencia solicitando una copia del libro. Una vez que me llegue la copia del libro, pues yo lo leeré. Y si me parece que cumple, digamos, con los requisitos de la línea editorial de Sexto Piso, pues seguramente haré una propuesta al Consejo Editorial, y el Consejo Editorial pues valorará mi propuesta no solamente respecto a la calidad del libro, sino también a las finanzas del propio proyecto, ¿no? Es decir, cuánto nos va a costar hacerlo, cuánto estamos esperando vender, o bueno, cuánto esperaría yo que pudiéramos vender de ese libro, en cuánto tiempo, ¿no? En fin, se hacen como, digamos, valoraciones previas para poder saber si el libro va o no va. Eh, y así es más o menos como funciona. En caso de que ese proyecto se apruebe, pues yo tendré que firmar un contrato con la agencia literaria, ¿no? Eh, y ya, de ahí para adelante seguirá todo el resto del proceso del que si quieres podemos seguir hablando ahorita, pero es tan solo un ejemplo de cómo operan las selecciones de títulos, ¿no? Puede darse el caso, o podría darse el caso, de que esa misma gente literaria me hubiera enviado a mí el texto con antelación, Que ¿no? sí, que tú lo pidas. Exactamente, que ella, Ellos dicen, ah, Sexto Piso, estás dedicándose, tiene en su catálogo, tiene libros de música, esto les puede interesar. exactamente, tienen libros de música, tienen libros que tratan el tema de la población negra en Estados Unidos, ¿no? Del racismo, etcétera, ¿no? Les va a interesar. Pues yo como agente literario, los agentes literarios son los que representan a los escritores. Ujú. Entonces yo como agente literario, pues le mando el libro a Sexto Piso, y pues ya ellos decidirán si sí o si no. Eso suele ocurrir también, ¿no? O sea, de todo el mundo nos llegan libros. Como somos una editorial también que hace muchas traducciones, pues a cada rato nos llegan libros ya publicados en otros idiomas para que nosotros podamos leerlos y valorarlos, y en caso de que nos interesen, pues cerrar Hacer la un acuerdo traducción. sí, sí, cerrar un acuerdo primero y luego ya hacer la traducción, publicarlos, etcétera. Pero repito, pues también llegan muchos casos de manuscritos, ¿no? Que pues eso, pues manuscritos escritos originalmente en español, donde hay una relación directa con los autores, y en esos casos, pues eso, lo primero, como te decía, pues es valorar y decidir si sí es publicable o no es publicable en tu proyecto editorial, ¿no? Entonces sería como el primer paso. Entonces ya este editor es un primer contacto con este libro que llega con esta intención de ser publicado, se revisa, se determina si cae dentro de los intereses de la editorial, ¿no? Pues las editoriales finalmente son un negocio. En el caso de Sexto Piso, a lo mejor otras editoriales no, editoriales de los gobiernos o editoriales que están subsidiadas, en fin, tienen otros procedimientos. Pero me imagino que, bueno, para el caso de Sexto Piso, pues sí hay que pensar que el libro resulte de interés para que sea muy probable su venta, ¿no? Eh, y, y bueno, lo escoges, o sea, hay un consejo editorial, o sea, tú no dices solito, ya este libro se va a publicar. Todavía tienes que ponerlo a consideración de un consejo editorial. Y ese consejo Sí, editorial te escucha a ti, tus argumentos que justifican la necesidad o la importancia que tiene de incluir ese libro ahora en el catálogo que ustedes van a tener en su serie de publicaciones. Y ya se decide que sí, se hace todo este manejo de contratos, etcétera, etcétera. Y luego el editor se encarga, ya una vez que tienen el libro, ya el editor ya no tiene que ver con lo que sigue, con la distribución y comercialización y presentación, todo esto que sigue una vez que ya está logrado el libro físico, el objeto, y ya lo tiene en sus manos. ¿Qué hace ahí el editor? no, bueno, digamos, ¿Ya no tiene contacto? no, sí, bueno, depende, ¿no? Depende de qué tipo de editorial sea, ¿no? O sea, Ujú. si es una editorial pues, de estas mega editoriales, ¿no? Como, no sé, como
como Penguin Random House o como Planeta, pues ahí quizás los editores llegan, digamos, hasta cierto punto y luego ya pasa a un área comercial que se encarga de, pues, de trabajar esos libros, pero de todas maneras siguen teniendo vinculación con eso, porque pues, son los proyectos de cada editor, y cada editor tiene que ir dando línea de qué se puede hacer con ciertos libros, ¿no? Con los libros que él publica. Pero antes, digamos, de llegar a ese punto, a tener los libros ya impresos, pues hay un montón de trabajo previo también, ¿no? Hay, digamos, una vez que ya uno cierra el acuerdo con el autor o con la agencia literaria que representa al autor o con el traductor, según sea el caso, pues viene todo el trabajo de edición, ¿no? Que es, quizás Exacto. es un proceso muy bonito también, ¿no? Porque ahí es donde, digamos, entra también el oficio pues de editar, ahí sí en el sentido de quitar, de poner, de agregar, ¿no? No solamente en términos pues de estilo, ¿no? O sí, como de estilo, como de hacer que el libro se lea mejor, que fluya más, que sea más accesible al lector, sino también en términos pues como de la propia calidad del libro, ¿no? O sea, hay, digamos, muchas veces, sobre todo eso se da, digamos, en los textos escritos originalmente en español, ¿no? O sea, alguna novela de un autor eh, mexicano o latinoamericano, que uno la recibe y pues uno la lee y uno le da sus puntos de vista, ¿no? Le dice, mira, ¿sabes qué? Esto, esto me parece un poco recargado, esta parte sale sobrando, trabaja más estos personajes, yo qué sé, ¿no? O sea, como ya digamos cosas más De de detalle, de ir de gustos, ¿no? bordando, ya bordando fino. No Pues es, sí, digamos, sí, pues es tal cual, es un trabajo editorial como los que editan cine, por ejemplo, ¿no? Que sí, sí, sí. van cortando, tienen que poner la música precisa, ¿no? Pues es un poco algo así, o sea, uno va leyendo los textos y justo dices, mira, pues este personaje como que no sobra un No, poquito no en la acabas de historia, amarrar. no le ve mucho sentido, ¿no? No aporta nada a la historia, ¿no? O sea, es meterle más paja, o ciertos argumentos pues son un poquito, no tienen relación con lo que contaste antes, ¿no? Esto es incongruente con lo que ya habías dicho de este mismo personaje, en fin, toda esa serie de detalles que te digo, eso es posible de trabajar con muchos autores, cuando se trata de manuscritos originalmente entregados en español. Cuando se trata de una traducción, por ejemplo, pues ahí es como toca más hacer que la lectura sea fluida, ¿no? A veces hay traductores que, que se apegan mucho, digamos, al original, entonces muchas veces entregan traducciones como un poquito Abigarradas, ¿no? acartonadas, un poquito rígidas, ¿no? Entonces ahí pues toca uno como editor, pues trabajar también esos textos con ellos para hacerlos un poco más fluidos, ¿no? Luego está también, por ejemplo, en el caso de las traducciones, pues está también el tema del lenguaje, ¿no? No es lo mismo que un trabajo lo haga un traductor español a que lo haga un traductor mexicano o O lo un haga un traductor argentino, un chileno. argentino. Sí, luego Cada ahí se quien, encuentra uno esas pequeñas discrepancias, ¿no? Con los giros lingüísticos que son sí, muy característicos de cada país. Y sí. entonces eso pasaba mucho. Yo estudié teatro y muchas de las obras que nos dejaban leer eran traducciones argentinas, ¿no? Porque no había o españolas o argentinas. Entonces, pues luego la misma obra tenía giros lingüísticos que le costaba un trabajo entender porque pues son cosas que se mencionan de tal manera en Argentina y de tal otra manera en España y aquí se dice de otra manera. Y Sí, bueno, va costando trabajo, como dices, hacer una lectura fluida. Y sí, ¿no? De lo que se trata es que la lectura fluya. exactamente. En nuestro caso, por ejemplo, eh, como nosotros tenemos una filial en España y Mm, muchas de las traducciones las hacemos allá, pues muchas veces los lectores mexicanos, pues como somos una editorial mexicana que nació aquí y demás, pues con justa razón se quejan, ¿no? Y dicen, oye, pues ¿cómo esas traducciones? No sé qué. Entonces, en algunos casos, digamos, en los casos de libros traducidos que tengan mucha jerga, mucho lenguaje coloquial, pues hemos optado por hacer dos ediciones, ¿no? Aunque es más costoso,
y más arriesgado para el proyecto, pues es mejor para los Sí, para lectores. el lector finalmente lo agradece. Te, te Sí, buscará la entonces traducción que le convenga. eso, entonces te digo, a eso se enfrenta uno, ¿no? Y bueno, ya que, digamos, ya después de todo ese trabajo con el autor, con el traductor, etcétera, uno, pues ya llega a un manuscrito final, Oye, ¿no? oye Felipe, permíteme, es que me quedé ahorita pensando. Este trabajo del que estábamos hablando hace un momento, con los escritores con los que tienes trato directo, es incluso con las grandes estrellas de la literatura, ese tipo de trabajo. O sea, Sí. un escritor encumbradísimo no llega con un trabajo y tal cual lo entrega, sale. No, no, o sea, Ese digo, es un trabajo que se hace con todos. pues mira, no, no, hay como que hay distintos tipos de editores también, ¿no? O sea, hay editores a los que les gusta meterse mucho a los textos, trabajar muy de cerca con los autores. No sé, hay un caso muy famoso, ¿no? Que es de Gordon Lish con Tom Wolfe, me parece. Y creo que era hasta una película incluso, ¿no? Donde el tipo le entrega un libro de 1000 páginas y pues termina recortado a la mitad, ¿no? Gracias pues al trabajo del editor también, ¿no? Hay editores que no tienen esa vocación de meterse tanto, ¿no? Hay otros que son como que dejan más al autor, ¿no? Yo creo que depende pues, de las necesidades del texto, ¿no? O sea, habrá casos en donde ciertos textos requieran de más trabajo, otros que requieran de menos trabajo, pero sí, en teoría, yo pensaría que sí, que todos los escritores pues, pasan un poco por Por ese ese proceso. proceso, ¿no? Eh, entonces eso. Y te decía, ¿no? Ya una vez que llegas como a esa versión final del Ujú. manuscrito, entonces pues ya empieza otra etapa, que es ahí sí ya como un trabajo, digamos, menos arduo, más justo como de corregir el estilo, y luego ya, una vez que se tiene una versión final en Word, por así decirlo, pues el libro se forma, se mete a las galeras, ¿no? Es decir, a la caja, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos esta tipografía y esta caja, la caja es esto, ¿no? Ujú. Se alcanza a ver aquí. Sí. Entonces, del archivo en Word, pues se tiene que vaciar, por ejemplo, a un InDesign para que ya quede formado de esta manera, ¿no? Con esta Ajá. tipografía, con ese orden y demás. Y una vez que ya está formado ahí, pues se le da una nueva corrección, que es la corrección ortotipográfica, se le llama, ¿no? O corrección de galeras, que es, ya ahí uno se fija en la mancha de texto, se fija en el paginado, se fija en los títulos, los subtítulos, ¿no? O sea, en teoría ya es una corrección que tiene más que ver con la relación entre la tinta y el blanco de la página, ¿no? Se fija Pero uno que no pero quede. que también es una chamba que hace el editor, que está atento. Sí, 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 o sea, hay que fijarse ahí, pues eso, ¿no? Que no queden palabras mal partidas, Ujú. pues lo que te decía, ¿no? Que la paginación esté correcta, que el índice corresponda, la página legal, ¿no? Los colofones, o sea, ya digamos es un trabajo como para preparar la versión que se va a ir a imprenta, ¿no? Una vez que se hace ese trabajo, pues el diseñador mete todas las correcciones, toda esa formación pues la hace un diseñador editorial, ¿no? Eh, entonces el diseñador mete esas correcciones finales y ya con los archivos listos, pues se manda a imprenta. En el Inter, pues se preparan las portadas, ¿no? En el caso de esta, por ejemplo, esta es una portada tipográfica solamente, eh, lleva puro texto, pero hay un trabajo de diseño. Y Ujú. hay otras portadas como esta, por ejemplo, ¿no? Que llevan una He imagen, visto. todo, digamos, previamente acorde con los criterios de diseño de cada editorial, ¿no? Esas son cosas básicas también, ¿no? Que tienen que ver, digamos, como con la imagen de los libros, ¿no? O sea, qué es lo que quieres presentar al lector, cómo vas a hacer que el lector se fije en tu libro y no en otros, ¿no? Pues muchas veces Y es para hasta darle tu congruencia, portada, si ¿no? pertenece a alguna colección, que sea consistente con la imagen de la colección, digamos, ¿no? Digo, Exactamente. entonces tienes Mira, que... aquí tengo libros, por ejemplo, esta es nuestra colección de ensayo, ¿no? Entonces, si te fijas, pues estos dos guardan ciertas similitudes, ¿no? Estos son de la colección de narrativa, por ejemplo. Entonces, si te fijas, mira, ve, ¿no? O sea,
tienen elementos comunes, ¿no? Sí, No solamente la imagen, sino la barra, la la tipografía, tipografía. todo lo demás. Entonces, esos, digamos, son elementos que uno ya tiene previamente definidos y sobre eso pues, se van armando los libros, ¿no? Y ya que el libro está así, digamos, en esa etapa, los archivos ya listos, pues entonces sí ya se manda a la imprenta, ¿no? Y ya en la imprenta, pues hacen todo el trabajo de transformar esos archivos digitales en un libro físico, ¿no? Para el caso de libros físicos, hoy sabemos que hay un montón Sí, de libros digitales también, pero es ¿no? el mismo camino. Es exactamente el mismo camino, sí. Hasta ahí nada más uno se va a una imprenta y otro se va a a una computadora. Sí, digamos, para hacer los libros electrónicos se tienen que transformar, se tienen que convertir a otro formato para que Ujú. puedan leer en las distintas plataformas y demás. Digamos, lleva un paso más también, que sería como el equivalente de la impresión, por Y así eso también lo decirlo. decide el editor, qué libros conviene hacer versión digital o versión Sí, obvio, electrónica, obvio, ¿sí? todo queda, digamos, a criterio Del del editor. editor, ¿no? Él decide, por ejemplo, ya que estás en esa etapa, pues tú decides cuántos voy a hacer, ¿no? Ujú. Cuántos ejemplares voy a hacer. Si lo voy a hacer en físico, cuántos voy a hacer. Si lo voy a hacer en electrónico también, pues ahí no tiene que ver con cantidades, porque solo haces un archivo, digamos, ¿no? Eh, pero ese es, digamos, como pensando un poco como en la edición como negocio, como decías hace rato, desde luego, pues digo, es evidente que no es solamente un negocio, ¿no? Son, es un proyecto, son proyectos culturales, pero que dado Pues que sí, se tienen que que... necesitas pensar que haya un retorno de la inversión para Sí, seguir obvio, avanzando, obvio, ¿no? Son proyectos culturales, pero como dices tú, que tienen que ser autosostenibles. necesitan sostenerse financieramente. Entonces, ahí es donde está, según yo, el meollo del asunto, ¿no? En decir, ¿cuántos voy a imprimir? Porque ahí es donde uno define la apuesta, ¿no? O sea, al final, pues, digo, no sé, a mí me gusta hacer como ese símil, ¿no? O sea, al final lo que uno hace es apostar por ciertos títulos y creo que en el tiraje es donde se definen esas Sí, apuestas, la ¿no? confianza que le puedes tener, ¿no? A ese... Exacto, la expectativa que puedes tener, entonces uno puede decir, ah, pues es un libro de Margot Glantz, pues, retomando este ejemplo, ¿no? Es un libro de Ujú. Margot Glantz, son sus ensayos reunidos, sobre el cuerpo, entonces habla de cuerpo, literatura y demás, pues Margot Glantz es una escritora muy importante en este país, yo creo que podríamos vender, no sé, mínimamente 1,000, 1,500, 2,000 ejemplares, ¿no? Entonces, para poder vender, por poner el ejemplo, 1,500 ejemplares, pues yo necesito imprimir 2,000 o 2,500, ¿no? Porque yo ya sé que ya en la parte comercial, ¿no? Yo ya sé que para poder vender esa cantidad yo necesito colocar más en las librerías, necesito colocar un porcentaje adicional. No puedo pretender vender todo mi 1500 y que, gasto, ¿no? sí, que salgan 1500 y se vendan 1500. O sea, Sí, tiras exacto. 1500 y que se... Igual se agota la edición, pero se agota la edición con este sobre, con este plus que tú le pones a la edición, Sí, con esta idea de asegurar los 1500 que tienes en mente, ¿no? exactamente. Entonces, bueno, más o menos, digo, ahí son como las decisiones que uno tiene que tomar, ¿no? Y bueno, ya entonces el libro pasa a imprenta, ¿no? Se imprime en las máquinas, ¿no? Entre los rodillos, el papel, etcétera, sale, se corta, se cose, se encuaderna, en muchos Aparte casos. también ahí, cabe mencionar, bueno, yo quiero mencionar que los libros de sexto piso tienen un altísimo nivel de calidad en esa parte. Son libros bien hechos, que también es parte del prestigio de la propia editorial, ¿no? Sí, Jesús, yo creo que esto que mencionas es importante, digo, es parte como de la concepción de un proyecto editorial, ¿no? Uno tiene que pensar cómo quiere que sean sus libros, ¿no? En qué papel, si van cosidos o no van cosidos, si van a llevar solapas o no van a llevar solapas, qué papel vas a usar para las portadas, si van a llevar laminado o no. Digamos, Ujú. ya toda una serie de cuestiones más técnicas que tienen que ver ya con el objeto final, ¿no? Como con el libro como objeto. Que para nosotros, pues desde un inicio, la verdad, pues, siempre ha sido como muy importante y creo que, como bien dices, y te lo agradezco además, es como un sello de la casa, digamos, ¿no? Ujú. Y bueno, ya una vez que uno recibe los libros ya en físico, ¿no? O sea,
te mandan tu tiraje, la imprenta te manda tu tiraje al almacén, obvio, pues lo tienes que pagar, ¿no? Ese es, digamos, la complejidad financiera del negocio tiene que ver con eso, ¿no? Que uno, pues si tú mandas a hacer 1500 ejemplares de ese libro, pues se lo tienes que pagar a la imprenta los 1500 ejemplares y no vas a saber en cuánto tiempo vas a recuperar tu inversión. Puedes tener estimaciones, ¿no? Pero pues sí, no vas a saber con No es de inmediato. precisión. Ni No es suele ser, inmediato. no suele ser de inmediato, a menos que alguien te compre el tiraje completo, ¿no? Pero Sí, digamos que serían ya como proyectos previamente acordados, ¿no? Digamos que en una cadena normal, normal, pues uno tiene que pagar, el problema es que uno tiene que pagar los costos de golpe antes de que regrese el dinero. y las ventas pues se van haciendo por goteo, ¿no? Primero las ventas y luego cóbralos, ¿no? En una industria pues tan débil y más en estos momentos pues, tan afectada por toda la crisis económica, pues, se vuelve doblemente complejo, ¿no? El secreto ahí, digamos, es pues ir teniendo catálogo, digamos, ¿no? O sea, no es lo mismo que salgas a la calle a vender un libro y pues a ver cuándo lo vendes, cuándo te lo pagan, etcétera, a que ya tengas, por ejemplo, pues un catálogo, no sé, de 50, 100 títulos. Y que van apoyando, van sosteniendo los proyectos nuevos, ¿no? De alguna Exactamente, manera. que aunque vendas poquitos al mes, pues te van sumando a la facturación. Entonces ya, digamos, entre más títulos tengas, pues es más fácil tener un volumen de facturación más alto y con eso, pues ir afrontando gastos de títulos nuevos, ¿no? Es un poco así como financieramente funciona, a grandes rasgos funciona así la cosa, ¿no? Eh, entonces eso, Jesús, preguntabas hace rato por el tema comercial, pues como te decía, ¿no? Ya una vez que llegan los libros, pues entonces salen los vendedores a las librerías, ¿no? Hay una capacitación previa con ellos donde se les dice, mira, este libro trata de esto, el autor es importante por tal y tal, libros similares a estos, pues tenemos estos y estos y estos que han vendido tantos y tantos ejemplares, ¿no? El propio equipo comercial pues ya sabe, digamos, cómo se manejan esas cosas. Entonces es salir, ofrecerlos a las librerías, a los nuevos canales de venta, como las canales de ventas en línea, ¿no? Como ahora, les digo, hay Amazon. varios, ¿no? Pues sí, no quería decir el nombre, pero pues sí, Pues es que son los que ahora tienen una presencia muy importante en la venta de libros por internet. sí, Amazon, Mercado Libre, ¿no? En fin, todas estas plataformas de comercio en línea que ahora se están metiendo al campo de los libros. Oye, y qué tal está esa manera de vender libros? Ha resultado... Pues sí, eh, definitivamente sí, o sea, digamos, con librerías cerradas, pues no, no, evidentemente pues sí, ahí fue el boom, ¿no? Un sí, despegue bárbaro. pero digamos que no es ni de cerca, pues ni la misma experiencia, ni el mismo servicio, No, ni de el ir a una placer de una librería, ¿no? librería, ¿no? O sea, uno va, o sea, no es comparable justo a ir a una librería, a platicar con el librero, que te recomiende cosas, ¿no? No, pues Que meterte sepa más o menos, a ojear el libro, que te exacto, llegue el olorcito a tinta, a papel, como decíamos todo. hace rato, ¿no? Verlo ahí exhibido, ver la portada, que te llame la atención, o Sí, sea, eh, con los libros yo creo que opera pues eso, como conexiones, muy sensoriales de sí, entrada, ¿no? Me sí, sí, gusta la vista, lo abres, me gusta el olor, al tacto me agrada. Es una serie de estímulos antes de entrar propiamente a la lectura de la historia. Hay una lectura previa de todos estos elementos. sí, El color de la totalmente. portada, la tipografía, el tamaño, eh, la toda la manera en que es presentado el libro es pues también una forma de comenzar la lectura del libro. Sí, de acuerdo, y eso pues justo no te lo dan, desafortunadamente, esas plataformas, te dan otras cosas, ¿no? Te permiten entrar a ver el contenido del libro, te recomiendan otros libros similares, ¿no? Con un Ujú. algoritmo, y bueno, pues obviamente te ahorran el trabajo de salir de tu casa, ¿no? Que es, digamos, algo como que, pues en esta época, Pues sí, eh, se agradece mucho. fue muy práctico de cierta manera, pero pues sí también es lo que pasa con estas charlas, con este tipo de interacción, ¿no? O sea, no sería lo mismo seguramente si estuviéramos hablando tú y yo en vivo a hacerlo así, y no está mal hacerlo así tampoco, ¿no? Y te permite llegar a otros públicos y demás,
y bueno, pues es lo que hay y nosotros estamos desde luego también atendiendo esas plataformas. Pero digamos, volviendo al tema, pues eso, ya uno va, coloca los libros en las librerías, en estos puntos de venta, los das de alta para que aparezcan en los catálogos, en los motores de búsqueda con los que funcionan estas tiendas. Y viene también todo un trabajo paralelo de difusión de los propios libros, ¿no? Es decir, mandas ejemplares a prensa, a los periodistas que sabes que les pueden interesar ya estos libros, ¿no? Incluso previamente pues hablas con ellos, oye, mira, salió esto, o va a salir esto, ya les habías avisado que iba a salir, ¿no? Entonces mandan ejemplares a prensa para que salgan notas, para que se generen entrevistas con los autores, es decir, para que se hable del libro, digamos, en los medios especializados, ¿no? Y ahora, bueno, pues también en redes sociales hay que hacer mucho trabajo de difusión, pues porque son los canales que la gente está atendiendo, ¿no? Sobre todo la gente de nuevas generaciones, ¿no? Son los canales a los que esa gente está atenta. Acostumbrado a usar. Entonces ahí, digamos, por esa vía, pues uno también tiene que estar difundiendo, ¿no? Es decir, dar a conocer el trabajo que uno está haciendo, ¿no? O sea, se viene un libro de Margot Glantz, pones la portada, pones algunas frases, a lo mejor acompañas ciertos posteos con una foto de Margot Glantz. Sí, o con alguna entrevista previa, ¿no? Algunos adelantos de los textos, yo que sé, digamos, como un montón de... Hay muchas posibilidades, ¿no? Y luego vienen también, pues, justo las presentaciones de los libros, ¿no? Presentaciones en librerías o ahorita, pues, presentaciones, así a distancia, ¿no? En fin, pues, digamos, todo el trabajo de difusión que uno tiene que estar haciendo para que los lectores sepan que ya existe ese libro, que ya está en ciertos puntos de venta, que ya lo pueden comprar, que se trata más o menos de esto y más o menos del otro, que aquellos que estén interesados, por ejemplo, en los temas que trata Margot Glantz, ¿no? El cuerpo, el erotismo, la literatura, etcétera, pues saben que pueden encontrar ahí algo valioso, ¿no? Entonces, digamos que ese trabajo comercial y de difusión, pues van completamente de la mano, ¿no? Y obvio, pues con el objetivo final pues, de llegar a los lectores, de que el libro llegue a la mayor cantidad de gente posible, a esa comunidad de lectores pues, que todo proyecto editorial va construyendo pues al paso de los años, ¿no? Y con cada libro que publica, ¿no? O sea, se va construyendo así como una especie de vínculo iba a decir intangible, pero en realidad creo que no es tan intangible, ¿no? O sea, hay una conexión, digamos, hay una complicidad ahí con los lectores que a lo mejor no se ve, pero sí se ve, ¿no? O sea, en ferias del libro, en eventos que haces. A mí me impresiona mucho, por ejemplo, en ferias del libro como la de Guadalajara, ¿no? Que cada año regresan los mismos lectores y ahora qué tienes, qué novedades, qué te has sacado, qué te ha salido, ¿no? Que pasa igual con la gente pues que va a librerías a buscar los libros pues, de las editoriales que les gustan, ¿no? Sí. Y así más o menos, ¿no? Ya luego obviamente pues viene toda la parte, pues por así decirlo, administrativa, ¿no? Que es justo, pues ya vendiste los libros, pues ahora cómpralos y ahora administra ese dinero para haz que te alcance para seguir publicando los otros libros de tu plan editorial, las reimpresiones que tienes que hacer, porque pues ya se te acabó el libro de Valeria Luiselli, o el de Carlos Velázquez, o el de Brenda Navarro, ¿no? El de David Byrne, ya se te acabaron todos esos libros que no puedes dejar sí, que tienen una demanda y están constantemente siendo solicitados, pues hay que surtir el mercado, ¿no? Exactamente, entonces eso, digamos, ya es un trabajo también complejo, pero en el que pues el editor también se tiene que meter, ¿no? Sobre todo tratándose pues de editoriales pues no muy grandes, ¿no? De editoriales independientes, pequeñas, ¿no? Que trabajan con equipos pequeños, de 4 o 5 personas, ¿no? Y más o menos es así como funciona, ¿no? Son aspectos que un editor, sobre todo te digo, en proyectos pequeños, pues tiene que meterse a eso definitivamente, ¿no? Si estás trabajando en un gran grupo, a lo mejor tu papel como editor se limita a
seleccionar ciertos títulos, acompañar el proceso de edición y de producción del libro Y ya después y acompañar quizás el proceso de de difusión, ¿no? Las presentación, ¿no? presentaciones, Hay etcétera. unos, que, sí, yo que todavía he visto editoriales grandes que el editor acompaña al autor en las presentaciones que se hacen. Ahí todavía se le ve. Sí, Tiene, sí, sí, pero digamos ya como que toda esta parte de la complejidad financiera y administrativa del negocio, pues ya no no, ya. meten tanto, aunque sí son evaluados por sus propios proyectos, ¿no? O sea, sí hay editores pues, tal cual, o sea, dicen, ah, tú publicaste estos 10 libros este año, ¿cómo les fue? ¿Tuvieron pérdida? ¿Tuvieron ganancia? O sea, son editoriales que ya se rigen como por puros resultados, digamos, ¿no? O sea, como por esos criterios más financieros. Eh, que está bien, la verdad, porque pues, uno tiene que saber si las cosas funcionan o no funcionan, pero bueno, desde la edición independiente, pues uno tiene también más margen de publicar cosas que probablemente económicamente no sean tan rentables, como el caso que te ponía del libro este de Thelonious Monk, ¿no? Es un libro de 600 páginas que a lo mejor financieramente no va a ser lo más rentable, pero bueno, pues Pero ya. que para los que deben ser muchos los admiradores de este músico, y seguramente a ese tipo de público brincará de alegría y de gusto de saber que hay un libro de su músico favorito que habla de cosas que otros libros no habían tocado. Me Sí, de parece, acuerdo. me Esas son las parece que propuestas, ¿no? sí, y apuestas por un público muy específico. Igual ya aparece alguien que dice, a ver este librote de qué se trata, y resulta que le descubren un mundo maravilloso de un músico extraordinario y hasta se empapa de temas que ni siquiera tenía pensado eh, acercarse, ¿no? Sí, así Digo, es. ese es, pues suele pasar que uno, bueno, a mí me ha pasado, yo me meto a una librería, veo un libro que me resulta atractivo y me lo llevo y descubro cosas que no esperaba encontrar. Sí, Yo, ¿no? Aunque ya también vas y compras cosas que tú sabes, vas por todo lo que te gusta, ¿ves? Y luego te encuentras ahí sorpresas, que esa es la sí, maravilla de las librerías. sí, desde luego, ¿no? Y sí, de los libros en general, ¿no? Yo creo que sí te abren muchas puertas Sí, a otros lugares que uno pues, a veces ni siquiera tenía ni idea de que existían, ¿no? Y digamos, ya como volviendo un poco al tema, pues también, por ejemplo, ahí, pues a mí como editor de ese proyecto, en caso de que camine, pues me tocará también buscar la manera de sacarlo adelante, ¿no? De buscar algún apoyo para la traducción, buscar ujú. a lo mejor algún coeditor, ¿no? Yo qué sé, ¿no? O sea, como tratar de conseguir recursos para poder echar a andar adelante un proyecto así, ¿no? Digamos, esa es como la otra, son como otras formas de sacar adelante los proyectos, ¿no? O sea, en teoría, en un mundo ideal, pues ese proyecto tendría que salir solo, ¿no? O sea, con las ventas del resto del catálogo tendría que poder producirse ese libro y generar dinero para los que vengan después. Pero a veces realmente, pues no, como te decía, la complejidad es esa, ¿no? No es como, no sé, producir pantalones, ¿no? Que tienes a lo mejor, no sé, 10 modelos y produces cantidades estratosféricas de cada uno de esos modelos y ya sabes que los vas a vender y demás. Acá cada libro es distinto, cada libro pues es una apuesta distinta, es un producto distinto, es Y una experiencia ya distinta, está, ¿no? apela a públicos distintos, Desde luego, desde luego. Entonces en eso radica pues básicamente la complejidad de un proyecto editorial. normal, ¿no? En términos financieros, ¿no? O sea, ya en términos literarios y culturales y demás, pues obvio tiene un montón de aristas, ¿no? O sea, los aportes que se pueden hacer desde ahí, las discusiones que generas, los temas que pones en la mesa, ¿no? Eh, creo que eso, pues digamos, eso no, eh, pues eso ha sido así durante cientos de años, como te decía, y esperemos que siga siendo así, ¿no? Yo creo que hoy en día, pues el papel del editor sigue siendo fundamental como para orientar y te digo filtrar un poquito todo ese ruido que tenemos pues Sí, en el mundo que nos rodea, ¿no? En la publicidad, en las redes, etcétera, ¿no? sí, y luego hay gente que cree que bueno, y te agradezco que nos hayas mostrado exactamente la complejidad
que hay en la producción de los libros. Pareciera que es cosa muy fácil y me queda claro que hay mucha gente que cree que es cosa nada más de escribirlo, dárselo a alguien, que ese alguien se encargue de publicarlo y hacerse famoso, ¿no? Eh, Mira, lo he visto ahí en donde estoy ahora eh, pues bueno, esto es para que quienes estén interesados y escriban, pues se compenetren en el mundo que hay, en la complejidad de este mundo, que es el mundo de la producción editorial. Y bueno, pues nadie descarta que ellos asuman los costos de su propio libro, ¿no? Decir, bueno, nadie me lo quiere publicar, pues yo me lo publico. Que es otra vía. Nadie se lo revisa, nadie se lo filtra y todos felices. Pero cuando se busca ser parte de una editorial, pues hay que someterse y ajustarse a la política editorial del sello editorial al que se acerque uno. No, no, tú no publicas todo bueno, ya lo dijiste, no publicas todo lo que te llevan y aún con los escritores que ya han tenido experiencia, no todo lo que escriben es encaja, digamos, dentro de lo que Sexto Piso tiene como proyecto editorial propio. Sí, Así que, digamos ahí con escritores ya como de la casa, nosotros la verdad pues sí hemos tratado como desde un principio trabajar bajo lo que se llama la política de autor, que es como pues, intentar publicar toda la obra de los escritores que nos bueno, gustan. pero ya son poquitos, ¿no? ¿Cuántos serán de esos? Pues no son tan poquitos, o sea, digo, no se puede hacer con todos, porque además hay escritores muy prolíficos, producen mucho, Sí, ¿no? Que escriben. eh, pero sí tratamos de hacerlo, ¿no? O sea, y a veces, hay veces que justo hay textos que a lo mejor no, pues digamos, comparados con producciones de ellos mismos, previas o posteriores, pues están, o sea, cada texto tiene su Sí, lugar, tienes un... digamos, ¿no? Y uno como editor, pues la tarea es darles salida ahí, ¿no? O sea, más bien la cosa ahí es justo, pues no publicar lo que sea, ¿no? Porque pues, si uno publica lo que sea, pues entonces, No, pues ¿qué mensaje le estás dando al lector, ¿no? directo o a la ruina o a hacerte millonario. Pues es que sí es lo que hacen muchas editoriales, te digo, Sí, ¿no? Como publica lo que sea. no, y que publican, o sea, como que hay muchas editoriales que es, ay, nosotros te publicamos tu libro, ¿no? Pero pues una editorial así, pues digo, uno como lector, lo digo con todo respeto además a esas editoriales, pero pues yo como lector, pues no confiaría en una editorial así, la verdad, ¿no? Porque pues, lo que están buscando es generar dinero cobrándole a los autores para que publiquen su libro y Sí, no publicar cosas que valgan la pena, ¿no? sí, sí, sí. No están corriendo ningún riesgo, pues, ¿no? Sí, absolutamente. El riesgo lo corre otro y ellos nada más ponen el sellito. Exactamente. Bueno, pues yo creo Entonces, que este aquí terminamos nuestra charla por esta ocasión, mi querido Felipe. Yo creo que vamos a seguir teniendo otras charlas más adelante con estos temas del mundo de los libros. Te agradezco mucho la generosidad de compartir con nosotros en este Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, pues tu quehacer, lo que haces tú como editor. Me parece que para mucha gente, me incluyo, pues nos ha revelado cosas que yo particularmente ignoraba y que pues me hace todavía respetar más el trabajo de quienes se dedican a hacer libros y pues no me cansaré de recomendar los que me parecen que tienen un elemento de calidad tanto en los contenidos como en la forma, ¿no? En el empaque, digamos. Y me parece que Sexto Piso es una de esas editoriales. Voy a decir esta palabra sin querer ser, sin que sea peyorativa. Son modestas. Modestas porque no tienen estas dimensiones monstruosas de unas editoriales, pero son eh, vanguardia, ¿no? Es una editorial de vanguardia que está ofreciendo permanentemente cosas interesantes, novedosas y muy actuales. Entonces, pues eso se agradece. Como lector uno agradece ese esfuerzo. Así que, pues seguiremos en contacto y espero
que muy pronto vamos a tener oportunidad de platicar, Felipe. Sí, Jesús, cuando quieras, ya sabes, nosotros con mucho gusto. Gracias por tus comentarios. Digo, no sé, pues es un halago. Así que muchas gracias y bueno, pues saludos ahí a los habitantes de Iztapalapa. Gracias. Ojalá disfruten la charla y pues eso Y sí. ya tendremos Si gustan la oportunidad visita, de que nos visites en sí, vivo ahí en la alcaldía para que la gente te conozca sí, personalmente. yo viví ahí, mi mamá vive ahí todavía, así Ah, que bueno, eres ya estamos como en de casa. casa. Sí. Así es. Pues bueno, muchas Bueno, pues gracias, Felipe. Nos estamos viendo. aquí. Y a ustedes los invitamos a que nos acompañen este día. Tenemos más actividades relacionadas con el libro, la lectura y los lectores. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego.